rey cristiano pidió ayuda a un ejército del otro lado del mar. Ese día empezó todo. 8 siglos de frontera, de sangre compartida y de vecinos que a veces se aman y a veces se destrozan. España y Marruecos no son 2 países cualquiera, son familia peleada. Y como toda familia peleada, esconden secretos que casi nadie cuenta en la escuela. ¿Por qué un rey moribundo cedió un desierto entero en una sola semana? ¿Por qué miles de soldados españoles murieron en 5 días en unas montañas que casi nadie ubica en un mapa? ¿Y por qué, todavía hoy, 2 ciudades españolas siguen plantadas en suelo africano como una herida que nunca cicatriza del todo? Quédate, porque esto no es la historia que te contaron en el colegio. Empecemos por el principio, por el año 711. Un ejército cruza el estrecho desde el norte de África. En pocos años domina casi toda la península. Durante casi 8 siglos, musulmanes, cristianos y judíos conviven en el mismo suelo. No fue un paraíso de armonía constante, eso también hay que decirlo. Hubo guerra, hubo persecución, hubo pactos rotos 1000 veces, pero también hubo algo que casi nunca se cuenta con orgullo. En Córdoba, en Toledo, en Granada, se tradujo, se estudió, se construyó belleza que hoy sigue en pie. La Alhambra no es un capricho turístico, es la prueba de que aquello existió de verdad. En Toledo se creó una escuela de traductores donde judíos, cristianos y musulmanes trabajaban codo con codo. Traducían del árabe al latín textos griegos que Europa había olvidado por completo. Gracias a ese trabajo silencioso, conceptos de medicina, astronomía y filosofía volvieron a circular por el continente. Sin ese puente construido entre culturas rivales, buena parte del renacimiento europeo posterior habría tardado siglos más en llegar. Pocas veces se cuenta esta parte con el orgullo que merece. Y aquí va la primera pausa incómoda, la que casi nadie hace en un video de historia. Cuando decimos 800 años de dominio musulmán en España, hablamos de un tiempo más largo que el que lleva existiendo España como nación moderna. Piénsalo un segundo. Lo que llamamos identidad española nació, en gran parte, mezclada con esa herencia. Negarlo es mentirnos a nosotros mismos. En 1492 cae Granada, el último reino musulmán de la península. Los reyes católicos cierran un ciclo. Pero no cierran la frontera con África, la abren de otra manera. Solo 5 años después, en 1497, un ejército español cruza el mar y toma Melilla. Casi al mismo tiempo, Ceuta pasa por manos portuguesas y termina, generaciones después, en manos españolas. 2 ciudades diminutas plantadas en la costa marroquí que hoy siguen ahí, 400 años después, como si el tiempo se hubiera detenido en esa arena. Durante siglos, la relación entre ambos lados del estrecho fue de vecindad tensa, piratería, rescates de cautivos, escaramuzas constantes. Muchas familias españolas de la costa vivían con el miedo permanente de ser secuestradas y llevadas al otro lado, encerradas después en mazmorras hasta que alguien pagara un rescate imposible. Eso también forma parte de la memoria colectiva, aunque casi nadie lo recuerde en las conversaciones de sobremesa. Avancemos hasta 1859, un momento que casi nadie asocia hoy con Marruecos y que en su día desató un entusiasmo nacional casi de fiesta. Grupos marroquíes atacaron varios fortines cerca de Ceuta y Melilla. El gobierno español, con el presidente Leopoldo O'Donnell al frente, declaró la guerra. Y ahí ocurrió algo curioso, casi opuesto a lo que veremos después con Anual. Aquella guerra se vivió con euforia popular. Se reunió un ejército expedicionario de 36.000 hombres. Voluntarios catalanes, vascos, gallegos se alistaron entusiasmados. Familias enteras donaron joyas para financiar la campaña, convencidas de estar viviendo un momento glorioso para España. La guerra terminó con la conquista de Tetuán en febrero de 1860, tras la batalla decisiva. España amplió el territorio de Ceuta y Melilla y recibió además un pequeño enclave en la costa atlántica llamado Santa Cruz de Mar Pequeña. Ese trocito de costa, con el tiempo, se convertiría en Ifni. Aquí tienes el primer hilo suelto que se cerrará casi 100 años después, así que apunta ese nombre en tu cabeza, porque va a volver. El gran giro llega en 1912. España y Francia se reparten Marruecos como quien reparte un pastel sin preguntar al dueño de la casa. España se queda con un protectorado en el norte, una franja de montañas duras y gente orgullosa que jamás pidió ser protegida. Ahí empieza el capítulo más doloroso de esta historia, el que muchas familias españolas todavía arrastran en fotografías amarillas guardadas en un cajón. Miles de jóvenes españoles, muchos de pueblos pobres de Castilla, de Galicia, de Andalucía, fueron enviados a luchar a un territorio que no conocían,
contra un pueblo que defendía su tierra con una determinación feroz. Se llamaba ir a la guerra de África. Las familias sin dinero para pagar el cupo que libraba del servicio veían partir a sus hijos con terror. Los que tenían dinero, en cambio, pagaban y se quedaban en casa. Esa desigualdad brutal encendió motines enteros en Barcelona. Y entonces llega julio de 1921. El nombre que se repite en cada casa donde hubo un abuelo soldado. Anual. Un general imprudente avanza 130 kilómetros sin asegurar agua ni municiones. Los combatientes rifeños, liderados por un hombre llamado Abdelkrim, rodean a las tropas españolas en un valle sin salida. En apenas 18 días, mueren entre 8.000 y 13.000 soldados españoles. Piénsalo en frío, eso es más gente que la población entera de muchos pueblos españoles, borrada del mapa en menos de 3 semanas. Aquí toca parar un momento, porque esto no es solo una cifra militar, es historia familiar. Si tu bisabuelo o tu tatarabuelo era de un pueblo pequeño, hay muchas posibilidades de que a Anual le tocara de cerca un hermano que no volvió, un vecino que llegó sin una pierna, una carta que dejó de llegar de golpe. Esa herida no salió en los libros de texto que yo estudié en el colegio, y eso, sinceramente, me sigue pareciendo un fallo grave de la memoria colectiva española. La derrota fue tan humillante que hasta hubo un intento de ocultarla ante la opinión pública. El rey de entonces, Alfonso XIII, quedó salpicado para siempre por su cercanía con el general responsable del desastre. Algunos historiadores dicen que aquello aceleró la caída de la propia monarquía años después. Una guerra en un territorio remoto, que casi nadie entendía por qué se libraba, terminó moviendo los cimientos de toda una nación. Para reconquistar el terreno perdido, España usó métodos que hoy generan un debate incómodo. Se documentó el uso de gas tóxico contra población civil rifeña en la zona de Alucemas. Es un capítulo que muchos manuales escolares prefieren no mencionar con detalle. La historia no siempre es cómoda, y contarla completa a veces duele. Pero es la única manera de entenderla de verdad. El final de aquella guerra llegó en septiembre de 1925, con una operación que hoy estudian academias militares de medio mundo. España y Francia unieron fuerzas y desembarcaron en la bahía de Alhucemas con barcazas, aviación y apoyo naval coordinado como nunca antes se había hecho. Fue el primer desembarco anfibio moderno de la historia, años antes de que el mundo conociera las playas de Normandía. Aquella operación selló la derrota final de Abdelkrim y cerró, al fin, una guerra que llevaba casi 2 décadas desangrando a España en silencio. Aquí hay otra capa que casi nunca se cuenta en las tardes de café familiar. Cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, miles de soldados marroquíes, reclutados en ese mismo protectorado, cruzan el estrecho para luchar del lado de Franco. Se les llamó los regulares. Muchos abuelos españoles, sin saberlo del todo, deben parte de cómo terminó aquella guerra a soldados marroquíes que ni siquiera hablaban español con fluidez. ¡Qué paradoja tan incómoda! El mismo territorio que España colonizó por la fuerza terminó aportando los soldados que decidieron el destino político de la propia España. Pasemos ahora a otro recuerdo. Uno que casi cualquier español mayor de 70 años puede contarte de memoria, el de la mili en África. Durante décadas, hacer el servicio militar en Ceuta o en Melilla era casi un rito de paso para miles de jóvenes de toda España. Muchos abuelos guardan todavía fotos en blanco y negro, sonriendo frente a un cuartel, con el pelo rapado y una carta a medio escribir para la novia que esperaba en el pueblo. Esas cartas hablaban de calor insoportable, de nostalgia, de un país que se sentía a la vez propio y extraño. Otro recuerdo que casi ninguna familia cuenta en voz alta es el de los soldados que nunca volvieron del todo, aunque volvieran vivos. Algunos abuelos regresaron de Marruecos con lo que entonces se llamaba mal de guerra, sin nombre médico claro, sin tratamiento, sin comprensión de sus propios vecinos. Se quedaban callados en la sobremesa cuando alguien mencionaba África. Esa herida invisible también forma parte de esta historia, aunque no tenga fecha exacta ni cifra oficial. En 1956, Marruecos consigue por fin su independencia. España, debilitada y aislada internacionalmente durante el franquismo, no tiene fuerza real para resistirse. El protectorado termina casi de golpe, después de más de 40 años de presencia española en ese territorio. Pero quedan pendientes ciertas fichas del tablero, y una de ellas se llama Ifni, una pequeña posesión española en la costa atlántica marroquí. Apenas un año después, en 1957, estalla la llamada Guerra Olvidada de Ifni. Aquel territorio que España había ganado casi un siglo antes, en la guerra de 1859, se convertía ahora en el escenario de un conflicto corto, duro y silenciado por la censura franquista.
Soldados españoles muy jóvenes defendieron un territorio que la mayoría de los españoles de entonces ni siquiera sabía que existía. Muchos veteranos de aquella guerra murieron sin que nadie en su propio pueblo supiera jamás en qué habían combatido. El propio gobierno prohibió durante años hablar abiertamente de aquellas bajas en la prensa nacional. Aquí me detengo otra vez, porque hay algo que me resulta profundamente injusto en esta parte de la historia. Un país puede pedirle a sus hijos que mueran por un territorio remoto y al mismo tiempo negarle a sus familias el derecho a saber por qué murieron. Eso pasó con Ifni. Eso también pasó, décadas antes, con Annual. El patrón del silencio oficial se repite generación tras generación y casi nadie se detiene a preguntarse por qué. Ahora avancemos casi 20 años, hasta un momento que cambió el mapa para siempre. Noviembre de 1975. Franco agoniza en una cama de hospital en Madrid. España tiene todavía bajo su administración un enorme territorio desértico, el Sáhara español. El rey de Marruecos, Hassan II, ve la debilidad española como una oportunidad histórica. Organiza una marcha masiva y pacífica en apariencia. 350.000 civiles marroquíes, con banderas y ejemplares del Corán en las manos, avanzan hacia la frontera del Sáhara. Detente un segundo a imaginar esa imagen. 350.000 personas caminando juntas hacia una frontera, mientras un dictador agoniza a miles de kilómetros y su sucesor todavía no sabe muy bien qué hacer. España, sin capacidad real de reacción, termina cediendo la administración del territorio en cuestión de días. Miles de familias saharauis que confiaban en España se sintieron traicionadas para siempre. Ese abandono sigue generando heridas abiertas hasta el día de hoy, y sinceramente, cuesta encontrar en la historia de España un episodio de renuncia tan silencioso y tan poco explicado en los libros escolares. Y aquí llegamos a la parte de esta historia que probablemente ya conoces sin saber de dónde viene. Ceuta y Melilla. Esas dos ciudades españolas incrustadas en suelo africano siguen siendo hoy la última frontera terrestre entre Europa y África. Marruecos jamás ha dejado de reclamarlas como propias. España las considera territorio español desde hace siglos, algunas incluso desde antes de que existiera Estados Unidos como país. Cada cierto tiempo, la tensión estalla de nuevo. En mayo de 2021, más de 8.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta en apenas 2 días, muchas de ellas nadando, después de que las autoridades marroquíes relajaran deliberadamente el control fronterizo. España tuvo que enviar al ejército con vehículos blindados a una playa donde normalmente juegan niños en verano. Entre los que cruzaron aquellos días había alrededor de 1.500 menores de edad, muchos sin nadie que los acompañara. Familias enteras vieron esas imágenes por televisión, niños agotados envueltos en mantas en una playa española, y sintieron al mismo tiempo compasión y miedo, dos emociones que rara vez conviven tan de cerca. Todo aquello ocurrió como respuesta política a una crisis diplomática por la acogida de un líder saharaui enfermo en un hospital español. La frontera, una vez más, se convirtió en arma política. Y no fue la última vez. Años después, la misma frontera volvería a desbordarse, recordando que aquel patrón nunca se resolvió de raíz, solo se aplazó. Aquí me permito una reflexión personal, y quizá no estés de acuerdo, pero la lanzo igual. Llevamos más de un siglo usando fronteras y personas como fichas de un tablero de ajedrez geopolítico. Primero fue un rey agonizante cediendo un desierto. Después fueron miles de personas cruzando a nado como forma de presión diplomática. El patrón se repite con distintos nombres, distintas décadas, mismas consecuencias humanas. Pero volvamos a lo humano de verdad, porque esta historia no es solo tratados y batallas, es memoria de barrio. En Ceuta y en Melilla, generaciones de familias españolas y marroquíes conviven puerta con puerta desde hace más de un siglo. Los mercados mezclan idiomas, olores de especias, sabores de pan recién horneado y acentos andaluces con dialectos rifeños en una convivencia diaria que ningún noticiero suele mostrar. Muchas abuelas ceutíes recuerdan todavía ferias compartidas, bodas cruzadas, amistades que sobrevivieron a todas las tensiones políticas de arriba. Recuerdan también las postales que enviaban a familiares en la península, con fotos del puerto y del zoco, como quien manda pruebas de que aquel rincón remoto de España también merecía ser recordado. Esa es la parte de la historia que ningún tratado firmado en un despacho logra explicar del todo. También hay recuerdos duros en esa convivencia, no todo fue armonía de postal. Hubo décadas de recelo mutuo, de barrios separados de facto, de miedo alimentado por ambos lados de la frontera. Contar solo la parte bonita sería tan falso como contar solo la parte dolorosa. La verdad, como casi siempre, vive incómoda en el medio. Muchos abuelos que hicieron la milí en Ceuta o en Melilla cuentan una misma escena, casi ritual.
La primera vez que probaron un té con hierbabuena en un puesto callejero marroquí, invitados por un vendedor que apenas conocían. Ese gesto sencillo, repetido miles de veces durante décadas, construyó más entendimiento real entre los dos países que cualquier tratado firmado en un despacho de Madrid o de Rabat. La historia grande se escribe con ejércitos y tratados. La historia pequeña, la que de verdad se hereda en las familias, se escribe con un té compartido en una tarde cualquiera. Muchas familias españolas de la posguerra recuerdan además otro capítulo silencioso, el de los trabajadores marroquíes que llegaron a España durante los años 60 y 70, buscando el mismo sueño que después buscarían miles de españoles emigrando a Alemania o a Suiza. La historia de la emigración, vista de cerca, casi nunca tiene un solo sentido. Unas veces España fue el país que enviaba a su gente afuera, otras veces fue el país que recibía a la gente de enfrente. El abandono del Sáhara en 1975 no se cerró aquella misma semana, aunque el tratado se firmara rápido. Décadas después, el conflicto sigue abierto y sigue dividiendo a las familias saharauis entre el territorio ocupado y los campamentos de refugiados en el desierto argelino. España, la antigua potencia colonial, cambió de postura varias veces según qué gobierno mandaba en Madrid, generando reproches constantes desde ambos lados. Algunos años apoyando de palabra la autodeterminación del pueblo saharaui, otros años acercándose más a la posición marroquí por intereses comerciales y de control migratorio. Ese vaivén constante ha hecho que ni Marruecos ni el pueblo saharaui confíen del todo en la palabra española y honestamente es difícil culparlos por ello. Y así llegamos al presente, con dos países unidos por el estrecho de Gibraltar y separados por siglos de desconfianza mutua. Marruecos hoy es un socio comercial fundamental para España, uno de los primeros destinos de exportación española en todo el continente africano. Al mismo tiempo, sigue siendo la puerta de entrada de buena parte de la inmigración irregular que llega a territorio europeo. Es amigo y es tensión, casi al mismo tiempo, casi en la misma frase. Incluso el comercio y la pesca han sido siempre parte del pulso constante entre ambos países. Los acuerdos pesqueros se rompen y se renuevan cada pocos años, dejando a flotas enteras de pescadores andaluces sin faena de un día para otro. Un gasoducto que llevaba gas argelino hasta España, atravesando territorio marroquí, se cerró de golpe hace pocos años, en medio de una crisis diplomática entre los tres países. Cada capítulo nuevo repite el mismo guión antiguo. Un recurso, una frontera, una decisión tomada lejos de la gente que realmente la sufre. Y sin embargo, en medio de todo ese pulso constante, miles de españoles cruzan hoy el estrecho cada verano en ferry para pasar unos días en Tánger o en Chauen, buscando precisamente esa mezcla de exotismo y cercanía que solo un vecino tan próximo puede ofrecer. Fábricas instaladas en el norte marroquí, muchas con capital español, producen hoy piezas de coches que después se montan en plantas de la propia España. El dinero, casi sin darnos cuenta, sigue tejiendo el mismo puente que antes tejían los ejércitos. Solo cambió la herramienta, no la necesidad mutua de mirarse por encima de esa frontera estrecha. Y quizá ese sea el detalle más revelador de todo este relato, que ni las peores guerras lograron nunca separar del todo a estos dos pueblos vecinos. Quizá la pregunta real nunca fue si España y Marruecos son enemigos o amigos. Quizá la pregunta real es si dos pueblos que comparten tanta historia común pueden alguna vez dejar de repetir los mismos errores heredados de sus abuelos. Cada generación hereda la frontera, hereda el recelo, hereda también, sin quererlo del todo, el cariño incómodo de la familia que nunca deja de ser familia por mucho que se pelee. Piensa otra vez en las tres preguntas que dejamos flotando al principio. ¿Por qué un rey moribundo cedió un desierto entero en una semana? Ya lo sabes, fue miedo político disfrazado de urgencia diplomática. ¿Por qué miles de soldados murieron en 5 días en unas montañas que nadie ubica en un mapa? Ya lo sabes también, fue una mezcla de soberbia militar y desprecio por la vida de los más pobres. ¿Y por qué 2 ciudades españolas siguen plantadas en suelo africano? Esa respuesta es la que menos gusta escuchar, porque ni España ni Marruecos han estado nunca del todo dispuestos a cerrar esa herida, cada uno por sus propios intereses. Esa es quizá la verdad incómoda que sostiene toda esta historia. Ni el villano es siempre el mismo, ni el héroe tampoco. Hay abuelos españoles que lloraron a hermanos perdidos en el Rif, y hay abuelos marroquíes que lloraron a hermanos perdidos defendiendo esas mismas montañas. Ambos duelos son igual de reales, igual de humanos, aunque casi nunca se cuenten en la misma frase. Si alguna vez has escuchado a un abuelo español mencionar de pasada la guerra de África, sin dar más detalles, sin querer alargarse, ahora ya sabes por qué callaba. No era falta de memoria, era el peso de una historia que nunca terminó de digerir del todo.
Y si alguna vez visitas Ceuta, Melilla o cualquier ciudad del norte marroquí, mira los rostros de la gente mayor con otros ojos. Cada uno de ellos guarda, sin saberlo casi siempre, un fragmento vivo de todo lo que acabamos de contar. La próxima vez que escuches hablar de Ceuta, de Melilla o del Sáhara en un telediario, ya no será solo una noticia más. Será el eco de un desastre en unas montañas del Rif, de 350.000 personas caminando hacia un desierto, de un abuelo que escribió una carta desde un cuartel africano que nunca llegó a tiempo. La historia entre España y Marruecos nunca terminó realmente. Solo cambió de escenario, y en ese escenario, cada generación sigue heredando la misma frontera, el mismo cariño incómodo, la misma pregunta sin cerrar del todo.